Ya estamos en comunicación con el diputado nacional del Frente de Todos, Itay Hackman. Itay, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Itay, Bien, muy bien. Itay, veníamos hablando recién sobre lo que fue la jornada de ayer, sobre el juicio político que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados a los miembros de la Corte. Bueno, queríamos saber un poco tu opinión, tu análisis también de lo que pudiste ver ayer. Sabemos que no integras la comisión, pero bueno, seguramente habrás seguido lo que ocurrió en el día de ayer. Bueno, se escucharon los argumentos, ¿no? No solamente de los fundamentos de los diputados que están promoviendo el juicio político, sino también de referentes sociales, representantes de distintos sectores, también los de la coalición cívica, y esto es un tema que nosotros queremos recalcar permanentemente, porque se ha intentado desnaturalizar lo que significa un juicio político y convertirlo en una suerte de ataque a las instituciones republicanas, cuando en realidad es una herramienta, una institución que forma parte del funcionamiento normal que rige nuestra Constitución y que tiene que ver con el mecanismo por el cual se impugna a un funcionario, por ejemplo, en este caso, un presidente de la Corte, o a un presidente de la Nación, a un ministro, que es el mecanismo del juicio político por un mal desempeño, por alguna falla ética importante. Y bueno, del mismo modo que cuando la coalición cívica presentó el juicio político contra Lorenzetti, nadie lo calificó como un ataque a la República, tampoco es en este caso. En todo caso, podríamos decir que no podemos tener república ni democracia si no tenemos una Corte Suprema que funcione a derecho y no partidizada como la que tenemos hoy, que claramente, entre otras cosas, es la razón por la cual no podemos tener una justicia verdaderamente neutral, independiente, que funcione como todos queremos. Hola Itay, ¿qué tal? Te saluda acá Julián Saud, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Julián? Todo bien. Te llevo seguimos en el ámbito del Congreso y comienza un año electoral donde uno de los temas centrales es la economía y traducir al bolsillo de la gente. Ustedes venían llevando adelante un proyecto del salario básico universal. ¿Cómo crees que eso va a estar en la agenda legislativa del año, teniendo en cuenta que la oposición está como muy reacia a dar distintos temas en el recinto? ¿Cómo crees que incluso hacia dentro del Frente de Todos está ese debate para llevar adelante este proyecto? Mira, es muy difícil que nosotros con esta situación del Congreso podamos, siendo realistas, ¿no?, avanzar en muchas leyes, porque tenemos una oposición que ha decidido primero bloquear el funcionamiento del Congreso. Y tenemos otros bloques que lamentablemente se vienen sumando a esa estrategia. Por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para desarmar eso y poder hacer que el Congreso funcione, pero es posible que no lo logremos. Y en ese caso lo que nosotros necesitamos, y esto es un debate no ya con la oposición, sino dentro del propio Frente de Todos, es decisión política para avanzar en algunas cuestiones que se puede desde el Poder Ejecutivo. El salario universal es un ejemplo. Y el salario universal es un ejemplo. ¿Qué puede decir que el presidente Alberto Fernández debería llevarlo adelante? Por supuesto. No hay ningún impedimento formal para hacerlo. Lo que hay hay que saldar un debate político, conceptual, que tiene que ver con la política económica, donde, bueno, es público que hay distintas visiones en el Frente de Todos sobre cuál debe ser el rol de las transferencias del Estado para mejorar la distribución del ingreso. Me parece que hay una visión que supone que con el crecimiento económico alcanza, ¿no?, para que la gente esté mejor, y yo creo que los datos son muy contundentes en mostrar que, a pesar que es real que la economía argentina creció en los últimos 2 años, y que probablemente crezca también este año, y eso es un dato contundente que ya marca un punto de diferenciación con lo que fue la experiencia del macrismo, que es irrebatible. Sin embargo, aún con esa economía más grande que tenemos respecto a la que nos dejó Macri en el 2019, tenemos más pobreza. Entonces el crecimiento económico no resuelve per se el problema de los ingresos de las personas, no resuelve per se el problema de la distribución del ingreso, y bueno, esas son parte de las discusiones que tenemos en el Frente de Todos y que seguramente vamos a tener durante todo el 2023. Ojalá que la podamos sintetizar en una política en nuestro último año de gobierno, que incluya algunos de los planteos, como por ejemplo la idea de un salario universal y otros, ¿no? Me parece que nos haría, además de que por supuesto mejoraría drásticamente la situación social en Argentina, además creo
que nos acercaría un poco más al contrato electoral que el Frente de Todos asumió con la sociedad en el 2019 y que queremos revalidar en el 2023. O el de la suma fija, ¿no? También. Bueno, es otro ejemplo. El año pasado estuvimos discutiendo en el Frente de Todos también si había que hacer un bono a fin de año o suma fija. Bueno, finalmente se descartó el tema de la suma fija y yo creo que fue un error. Es un error. Digo, ¿podemos decir todavía que no hay posibilidades de una suma fija? No, se descartó, digo, como medida a fin de año. Yo creo que sí, que por supuesto, porque evidentemente las paritarias, cuando tenés una aceleración de la inflación como la que tuviste en el segundo semestre del año pasado, por supuesto que las paritarias sirven, pero las paritarias no alcanzan, y ni hablemos de los sectores que no tienen paritaria, ¿no? Que no tienen empleo formal. Bueno, si no hay políticas más decididas de parte del Poder Ejecutivo, yo creo que no vamos a cumplir el compromiso de mejorar el poder adquisitivo de la población. Y eso creo que para un gobierno popular es una cuestión que no se puede permitir. ¿Y de ahí crees que la mesa política que ya está anunciada, o por lo menos los trascendidos confirman, lo dijo también la vocera, crees que es el lugar donde se puede dar estos debates? Mira, yo no tengo información sobre más que lo que leí en los diarios, ¿no? Respecto a la posibilidad de armar una mesa. Yo creo que hay un reclamo que viene por lo menos desde hace más de un año, que es sobre todo al presidente de la Nación, porque tiene la principal responsabilidad, pero que interpela a todo el Frente de Todos, que es que hay que construir un mecanismo de funcionamiento, de síntesis de la coalición, del Frente de Todos, que evidentemente no funcionó en muchas oportunidades donde hubo diferencias manifiestas. Ojalá se conforme. No sé si va a ser solamente para definir la estrategia electoral, si va a incluir también la política de la gestión, pero cualquier instancia que se pueda armar para llegar a una síntesis, que no significa anular las diferencias, pero ponernos de acuerdo en algunos puntos centrales, creo que va a ayudar tanto al proceso electoral como a la gestión, ¿no? A la gestión del gobierno. Que todas las miradas se puedan poner sobre la mesa y que en todo caso, si no se llega a una síntesis, contarle a la sociedad cuáles son las diferencias, pero no estar debatiendo entre nosotros todo el tiempo por los medios de comunicación, que creo que, sobre todo además este año, me parece que no tiene demasiado sentido. Y de ahí, buenas tardes, Sergio Chouso te saluda. Uno de los puntos en los cuales no parece haber habido previamente a la constitución del Frente o al inicio de gestión un acuerdo es respecto de la resolución del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Uh-huh. Y se llegó a este resultado que termina siendo disfuncional. Vos te has manifestado críticamente en reiteradas oportunidades. ¿Cómo lo ves de cara hacia adelante, no? Que va a ser un desafío que va a tener el próximo gobierno, independientemente cuál sea, y cuál te parece que debería ser la síntesis que se dé la coalición Frente de Todos para la próxima parte de lo que se viene en materia política. Mira, bueno, es un ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario de cómo no funciona la coalición, efectivamente, porque el planteo no es que un presidente todas las decisiones que toma la tiene que someter al conjunto de una coalición, pero claramente las más importantes, las estratégicas, resulta bastante evidente que tiene que ser de consenso y donde además la opinión de los sectores mayoritarios de la coalición, en particular la vicepresidenta, no pueden no ser tenido en cuenta a la hora de discutir, por ejemplo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, más allá de esa discusión de funcionamiento, el contenido, yo creo que con este acuerdo con el Fondo es absolutamente inviable, imposible resolver el problema que tiene la Argentina. Primero que es un acuerdo que no se puede pagar. Y además que me parece que implica una cantidad de condicionamientos que hacen muy difícil la posibilidad de tener políticas que recompongan rápidamente la situación social que hay en la Argentina. Entonces, mi opinión, el próximo gobierno va a tener que renegociar el acuerdo con el fondo, va a tener que rediscutir por lo menos algunos de sus aspectos. Y además creo que lo va a hacer cualquiera sea la fuerza política que gane, ¿eh? Yo creo que si gana Macri o el candidato del macrismo también lo va a hacer. Lo que pasa es que lo va a hacer en el sentido opuesto del que queremos nosotros. Lo va a convertir en un acuerdo que en donde le va a incluir seguramente las reformas estructurales que no entraron en si la reforma laboral, previsional, fiscal. Cualquiera sea la fuerza política que gane va a tener que rediscutir con el Fondo Monetario y renegociar muchos aspectos. Yo creo que nosotros lo tenemos que hacer con más firmeza de lo que fue la negociación que llegó en el acuerdo actual. ¿Con la deuda privada ves lo mismo? Y bueno, fue una de las fuentes, mejor dicho, fue una de las causas por las cuales la Argentina no pudo acumular dólares en el Banco Central, a pesar de tener un excedente comercial
muy importante, ¿no?, en los primeros años de gobierno. Y me parece que no tiene sentido, digamos, en todo caso es una discusión que hay que dar con las empresas, ¿no? No tiene sentido que la Argentina destine su excedente comercial, o una parte importante de su excedente comercial, solamente a resolver el pago de la deuda de los sectores privados. Y además me parece que habría que avanzar en una investigación ahí, porque una cosa es una empresa que genuinamente tomó un préstamo y lo tiene que devolver, que es parte normal del funcionamiento de cualquier empresa importante, aunque sea un préstamo en moneda extranjera. Pero yo quisiera saber, antes de darle los dólares a las empresas, realmente cuántas de esas empresas, mientras que pedían plata al exterior, al mismo tiempo no fugaban capitales al exterior, ¿no? Porque también corremos el riesgo de estar convalidando algunos mecanismos o algunos procesos fraudulentos que estoy seguro que ocurrieron en Argentina durante el periodo de Macri. Entonces, tiene una investigación a fondo, como por ejemplo plantea el proyecto de ley del Fondo para Pagar al Fondo, que implique la posibilidad de abrir el secreto fiscal y bursátil y ver cómo fue ese proceso de endeudamiento externo público y privado, y en qué se usaron los dólares, y cuáles son deudas legítimas y cuáles no lo son. Me parece que si solamente nos dedicamos a hablar de los dólares, somos un Estado bobo que convalida el fraude que algunos pocos vivos hicieron a costa de todos los argentinos. Ahora, habló esta semana Juan Grabois, y ya de cara a lo que son, o a lo que van a ser las próximas elecciones, y abrió la posibilidad de ser candidato a presidente. ¿Cómo ves una posible candidatura de Grabois y cuáles serían las condiciones en las que él se presentaría? Algo marcó él, ¿no? Pero bueno, quiero saber tu opinión al respecto. Él lo dijo muy claramente. Sería un crimen para nuestra generación y para un sector por lo menos importante de la militancia y del pueblo argentino, que no haya ninguna candidatura que represente una agenda transformadora, que no represente la posibilidad de retomar y profundizar el camino que la Argentina transitó hasta el año 2015, y que se mantuvo coherentemente con las posiciones que Cristina sostuvo siendo oposición al macrismo y las que sostuvo como parte de la coalición del Frente de Todos, que eso no tenga continuidad y se construye una suerte de consenso conservador hacia el centro, en donde se piense que la única salida para Argentina es convertirse en una factoría de litio, soja, gas y minería, ¿no? Y se abandone cualquier perspectiva de un desarrollo más soberano, de poner en el centro la distribución del ingreso. Me parece que esa agenda tiene que estar. Y además, no solamente porque a mí me gustaría que tenga que estar, me parece que hay que leer qué está pasando en la sociedad. Hay un cuestionamiento al status quo, ¿no?, que lo expresan lamentablemente hasta ahora figuras de una derecha no democrática o en el límite de la democracia, pero hay un cuestionamiento al status quo que está calando en un sector importante de la población y sobre todo de la juventud. Entonces, ¿nosotros qué le vamos a ofrecer a la sociedad para el 2023? ¿Status quo? O sea, le vamos a ofrecer la variante del Frente de Todos que más se parece al status quo que la sociedad crecientemente viene cuestionando. Bueno, me parece que además corremos el riesgo, si hacemos eso, de cometer un error político muy serio. Entonces, Juan está dispuesto a asumir ese desafío. Por supuesto que hay otros compañeros del Frente de Todos que lo pueden hacer muy bien y mejor. Ojalá el mejor de los candidatos que podamos tener para ofrecer eso lo tengamos. No quiero dar nombres propios, pero ustedes saben cuáles son las posibilidades. Pero si nadie está dispuesto, bueno, Juan está dispuesto y yo creo que lo puede hacer muy bien, se puede hacer muy bien y que puede, obviamente, si no es una persona que aparezca en las encuestas como un tipo presidenciable, pero te invito a ver América Latina, y incluso la propia de Argentina de hace unos años, muchas figuras que al principio por ahí no parecían presidenciables, y terminaron ganando elecciones. Así que me parece que Juan puede ser una buena opción para este momento del Frente de Todos y de la Argentina, y obviamente compitiendo en unas PASO con otras personas, con otras figuras, con otros dirigentes que también quieran postularse. Nosotros de ninguna manera esto lo planteamos, la candidatura de Juan, como una cuestión contrapuesta a la unidad del Frente de Todos. Nosotros queremos la unidad más amplia posible porque es la única manera de evitar que vuelva el macrismo. Pero dentro del Frente de Todos tenemos que discutir qué le vamos a ofrecer a la sociedad, y eso que le tenemos que ofrecer, en mi opinión, tiene que ser una variante que realmente cuestione, que contacte con el cuestionamiento del status quo que hay en la sociedad argentina, y que no abandone ni la bandera de la soberanía nacional, ni la bandera de poner al ser humano en el centro
de poner la distribución del ingreso en el centro, de mejorar las condiciones de vida de la gente, y me parece que Juan puede representar eso muy bien. Ahora, hay como, a ver, algo difícil a resolver, ¿no? Vos decís bueno, no queremos romper esta coalición o este frente, pero sin embargo se muestran reacios a la figura de Sergio Massa y de Alberto Fernández. Entonces es un poco difícil buscar una fórmula que represente o que sintetice esa coalición cuando la verdad que me cuesta pensar, si Alberto Fernández, qué armado es el que representa a Alberto Fernández, ¿no? Pero me parece que está más claro en el caso de Sergio Massa. Entonces, ¿cómo pensás una fórmula que sintetice a la coalición, pero que no los tenga? Bueno, pero es que es una coalición, justamente, es una coalición. Entonces, nunca va a haber una síntesis total. Seguramente mucha gente que se siente identificada con Sergio Massa no se siente identificada con Juan Grabois o con Cristina, ¿no? Entonces, bueno, es la naturaleza de una coalición. ¿Qué es lo que es? Saber muy bien qué es lo que nos une y, en todo caso, cuál es el mecanismo, cuáles son las reglas del juego para dirimir nuestras diferencias. ¿Qué es lo que nos une? La delimitación respecto a la derecha neoliberal, y ahora le tenemos que agregar también de la derecha neofascista, si por llamarlo de alguna manera. Bueno, eso es lo que nos une. Eso es lo que nos unió en el 2019 y nos une, te diría, con más fuerza en el 2023, porque no solamente porque lo que tenemos enfrente es lo mismo en términos de coalición política, sino que además, en caso de volver al poder, yo estoy seguro que el macrismo sería una variante mucho peor de la que fue cuando gobernó en 2016 al 2019, no tengo dudas. Ni siquiera va a ser la reedición de eso. Entonces, eso es lo que nos une. Ahora, tenemos que encontrar un mecanismo para que las diferencias que tenemos, los proyectos distintos que tenemos, se puedan dirimir en un ámbito democrático, y bueno, seguramente el ámbito natural de eso son las PASO. Y si no, habrá que encontrar otro mecanismo. Pero me parece que tenemos que asumir que la dinámica de coalición implica distintos puntos de vista que conviven, ¿no? Y no hay que tener miedo al debate. Es más, que creo que el debate tiene que ser lo más transparente posible de cara a la sociedad, porque lo peor que nos puede pasar, y creo que nos pasó en algunos momentos durante estos años en el Frente de Todos, es que las discusiones parezcan a veces una mera pelea de poder, ¿no? Donde la gente ve que los políticos se pelean y parece que se pelean solamente por una cuestión de espacios de poder, lugares en las listas, que es lo más miserable de la discusión. La gente tiene que ver que en todo caso las discusiones tienen que ver con contenidos programáticos, proyectos, valores, proyectos de país, propuestas, y eso es lo más sano, me parece. ¿Tienen números, sobre cuánto mide Juan Grabois? No hemos hecho encuestas todavía. Es una persona obviamente que tiene un nivel de conocimiento creo bastante alto. Todavía no es visto seguramente por un sector de la sociedad como un posible candidato, porque él también es cierto que la verdad que esto todavía lo estamos explorando, ¿no? Digamos, no es que ya hemos lanzado la campaña presidencial. Lo estamos explorando como una posibilidad. Y bueno, creo que obviamente él, como viene una tradición militante no tan asociada a la política institucional o la política electoral, siempre más bien se ha tendido a mantener bien lejos de eso. Obviamente todavía no está asociado a eso. Ahora, yo creo también que eso es un valor, porque es alguien que no viene de la política, o por lo menos no viene de la política tradicional. De hecho, nunca ejerció ningún cargo público. Y cuestiona el sistema político, incluyendo en ese sistema político al propio Frente de Todos, porque no estamos exentos en el Frente de Todos de muchos elementos, digamos, cuestionables del funcionamiento del sistema político argentino, y me parece que eso le va a traer cierta frescura, incluso te diría, cierta frescura al debate público. Después, para aclarar, Itay, veremos. En esos pasos se podría llegar a una síntesis de fórmula. Imagino que ustedes cuando dicen... En realidad, digamos, en todo caso, cuando Grabois, lo estoy interpretando, dice, yo voy a ser el candidato para que sea Massa, ahora, pero después podría sintetizar en una fórmula donde incluya a otros sectores del frente. Digo, esto que Eva te preguntaba, eso estaría contemplado, ¿no? Me imagino. Bueno, estamos adelantándonos un montón, pero... Sí, o sea, las PASO nacionales no tienen la posibilidad de integrar las fórmulas después de las PASO. No, se compiten fórmulas completas, claro. Pero por supuesto. Sí, en las primarias sí. Y aparte tiene que ser unas primarias en las cuales obviamente ese viejo apotegma, ¿no? De que el que gana conduce y el que pierde acompaña, bueno, que muchas veces no se cumple.
tiene que haber un compromiso que sea así, obviamente, pero ese compromiso no es solamente por un tema de lealtad a las reglas del juego, sino de incorporar las ideas del otro, algo por lo menos, ¿no? De las ideas del otro, de las propuestas del otro en tu propia plataforma una vez que ganás. Y bueno, estamos adelantando un montón. Nuestra preocupación principal es que el Frente de Todos no termine con una candidatura única y que y siempre y cuando esa candidatura única represente un sector que para nosotros no nos representa del todo, y además nos parece que no es la mejor opción para presentarla a la sociedad en este contexto. Y para eso postulamos a Juan como un posible candidato, pero te venimos trabajando, por ejemplo, nosotros venimos trabajando mucho con Guado, que es un candidato que nos gusta, y efectivamente se decide, y puede haber otros. Lo que no queremos es lo que decía recién, que el Frente de Todos se termine disolviendo en una variante que pierda su carácter transformador, que creo que es una de sus principales virtudes, ¿no? Y bueno, ese me parece que es el debate principal que tenemos varios meses para darlo, y me parece que todos los sectores del Frente de Todos tienen que verlo como algo positivo, como un aporte en el marco de la unidad, y tratar de crecer en el Frente de Todos. Mira, fíjate la coalición que tenemos enfrente, fíjate Juntos por el Cambio, digamos, tiene más candidato a presidente que y bueno, eso le da cierta fortaleza. Nosotros tenemos que verlo igual, y ojalá tengamos muchos compañeros y compañeras en el Frente de Todos con capacidad de ir a una elección presidencial y de tener algo para decir, porque otra virtud que por lo menos yo señalo sobre Juan es que es una persona que tiene algunas ideas muy claras, propuestas muy concretas de cómo resolver algunos problemas que tiene la Argentina, ¿no? No es un político careta, no es un político del coacheo que va y dice frases lindas. Es una persona, puede estar más de acuerdo o no, pero que tiene algunas ideas claras, y eso me parece que también le aporta al Frente de Todos, tener candidatos que digan, miren, yo quiero hacer esto y pienso que este problema se resuelve de esta manera, y algunos principios que vos sabés que no va a transigir. Bueno, eso ya me parece que es un montón para cierta mediocridad que hay, creo yo, hoy en el debate político argentino. Itay, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. A ustedes, un abrazo. Itay Hackman, diputado nacional del Frente de Todos.